Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Les saludo a su amigo Claudio Alpizar en su programa Café y Palabras. Les recuerdo que Café y Palabras se transmite los lunes, los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana en el canal de YouTube que tenemos, al cual les invitamos a suscribirse. Hoy vamos a hablar de cultura. He invitado a 3 reconocidos intérpretes en nuestro país para hablar de una ley que viene a debilitar los ingresos y el apoyo que los costarricenses, el comercio y el Estado le brindan a los músicos y a los intérpretes de nuestro país. Un proyecto de ley que promueve el diputado Eli Fensay, el 23702, que trata de acabar con los ingresos que recibe ACAN, que recibe también la Asociación de Intérpretes y Ejecutores de nuestro país en los diferentes establecimientos comerciales. Ese va a ser el tema y los invito a que se queden con nosotros, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. ¿Por qué siempre vemos con menosprecio al artista nacional? ¿Por qué siempre creemos que todos los de otras latitudes son los músicos que debemos apoyar y los que debemos defender? En ocasiones, los costarricenses se nos olvida que lo nuestro es nuestro, que hay mucho muy bueno en nuestro país y que requerimos un apoyo al músico, al artista, al pintor, porque sin el arte, sin la cultura, es muy posible que un país no tuviera su identidad. ¿Por qué extirparle la identidad nacional a una nación, a una sociedad, solamente por una visión mercantilista, de creer que la cultura es solamente un hobby y que todo el que esté en música, en pintura o en cualquier ámbito de la cultura lo hace por hobby, pero que no tiene ningún sentido que devengue por esas actividades que desarrolla? Creo que el menosprecio que se ha generado desde las políticas públicas hacia el artista nacional cada día es mayor y seguramente usted como ciudadano aporta ese menosprecio. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfruta de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía y como les prometimos, vamos a hablar hoy de un proyecto de ley, el 23702 del diputado Eli Fensay,
que tiene muy preocupado a los compositores, a los artistas, a los autores de música en nuestro país, por lo que representa o lo podría representar la aprobación de este proyecto y cortar algunos recursos que son importantes para el gremio. Para eso hemos invitado, para hablar con ellos, a Amanda Quesada, que es artista y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, conocida como ACAM. También nos acompaña Edín Solís, que es el presidente de ACAM, y Esteban Monge, presidente de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes en nuestro país. Amanda, buenos días, un gusto tenerla por acá. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Soy cantautora, artista, intérprete también y bueno, preocupada por todo esto que está sucediendo en este momento. Muchas Esteban, gracias. buenos días. Buen día, Claudio. Muchas gracias. Y también a Amanda y a Adin, saludos por este espacio. Muchas gracias. Y bueno, para conversar un poquito sobre temas que tienen que ver con el sector de la música y ciertos derechos que tenemos. Edín, ¿qué tal? Muy bien, buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio. Un gusto hablar de esto que es tan necesario siempre. Hablar siempre es saludable. Bueno, ya volvemos con Amanda, con Esteban y Edín. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y vamos al tema de inmediato. Tal vez primero, Edín, que nos contés qué ha representado para ustedes la captación de recursos como derechos de autor en los establecimientos comerciales que tienen programada música en radio, música en vivo y demás. ¿Qué ha representado para ustedes esos ingresos? ¿Cómo funciona antes de ingresar al tema del proyecto para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando? Claro, claro, con todo gusto. Las sociedades de autor en Costa Rica, y cabe decir en el planeta, en realidad son alrededor de 120 países que estamos bajo la CISAC, que es una confederación de sociedades de autor. Nos pusimos de acuerdo y de alguna manera somos una red que se encarga de cobrar por el uso comercial de la música, por un derecho que se llama comunicación pública. ¿Eso qué significa? Que toda aquella música que está sonando en un hotel, en un bar, en un restaurante, en un boliche, en un gimnasio, donde sea, debe pagar de acuerdo a la importancia que tiene la música en ese negocio en particular. No es lo mismo un salón de baile que depende totalmente de la música, como digamos un consultorio odontológico, donde la música es totalmente algo, ¿verdad?, para ambientar, no, tiene una importancia mucho menor
que una discoteca, por así decirlo. No es lo mismo ir a un concierto, a un local donde hay un concierto, que hay muchos locales donde se programa música en vivo y demás. Entonces, a lo que voy con esto es que las sociedades de autor tienen tarifarios para hacer el derecho de autor, hacerlo algo concreto. ¿Por qué existe el derecho de autor? Los creadores y creadoras vivimos de crear las obras, producirlas, interpretarlas. Hay un encadenamiento de muchos, ¿verdad? En este caso, intérpretes, ejecutantes, productores, autores y compositores. En Costa Rica somos 3 organizaciones. AIE representa los derechos de los intérpretes y ejecutantes, lo que llaman derechos conexos, al igual que Fonotica, los productores fonográficos, y ACAMA, autores y compositores. Entonces tenemos un modelo como de ventanilla única, entonces cobramos por las 3 entidades. A veces se cree que es solo ACAMA el que está detrás de este tema del cobro de las licencias por establecimientos comerciales. ¿Qué pasa? Las municipalidades en general, la manera más lógica de hacerlo es que los gobiernos locales pidan este requisito, por ejemplo, para renovar una patente o alguien que está poniendo un negocio, porque es la única manera que ellos dicen, el derecho de autor debe reconocerse. Entonces la herramienta es pedir la licencia para que la gente esté al día y pueda usar libremente la música. Ese es el sentido detrás de todo esto. Costa Rica tiene una de las tarifas más bajas del área centroamericana, bueno, y latinoamericana. Ha sido bastante difícil este tema del proyecto de ley, no quisiera profundizar, pero sí, digamos, invisibiliza en cierta manera el trabajo que hacemos los artistas, le resta valor. Porque se dice, bueno, esto es para apoyar, el proyecto se llama alivio de costos para los establecimientos comerciales, y no considera que también los artistas somos trabajadores, emprendedores, asumimos riesgos, hemos invertido mucho. Aquí donde estoy, en este espacio donde me ven ustedes, es un pequeño estudio de grabación donde yo tengo un piano, una computadora, una guitarra. Si sumáramos todos esos insumos, resulta una inversión como de $25,000. Hay estudios obviamente mucho más caros, de $300,000, etcétera. Este es un estudio casero, pero lo que quiero decir es que mi inversión puede ser similar a la que hace alguien que tiene una pequeña soda, una cafetería. ¿Me entienden? Entonces, yo invierto y el del local comercial también invierte. Lo justo es que quien usa los insumos para el negocio comercialmente, el que genera un lucro a partir de eso, pague esa licencia. Este es el principio que estamos defendiendo. Amanda, y esos, vos sos parte, sos músico, sos artista, y aparte de eso, sos parte de ACAM. ¿Cómo se distribuyen los recursos? Eh, Veamos, uno programa, y se los digo con conocimiento de causa, porque hace algunos años yo tuve bares y restaurantes, entonces conocía muy bien el mecanismo de ir a la municipalidad. En aquellos tiempos era en Tibás, y la de Tibás y la de Guadalupe, donde tenía que hacer esas gestiones. Pero ¿cómo hacen ustedes para distribuir los recursos que las municipalidades recaudan? ¿Cómo las 84 municipalidades, hoy son 84, están afiliadas, hacen el trámite, les depositan a ustedes? ¿Cómo distribuyen esos recursos? Porque puede ser que de repente en un negocio no se programó ninguna música de autores nacionales, todos eran músicos de otras naciones, o puede ser que se programa alguna música de ustedes, tres, y no de otros autores costarricenses. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de distribución de esos recursos y qué representa en los ingresos de los artistas nacionales ese recurso que se cobra vía municipalidades para el uso y la difusión de música a través de Spotify, a través de la radio, del mecanismo que se utilice? Sí, realmente, bueno, de los locales comerciales que hacen uso de la música, bueno, bueno, hay que saber que el 30% es para el gasto administrativo, porque la entidad, bueno, en este caso acá, tiene que operar y tiene que llevar a cabo la gestión, pues necesita un 30% para el gasto administrativo. El otro 60% va a distribuirse entre titulares de derechos, ya sean internacionales o nacionales, y un 10% de la recaudación también, que eso es algo que también nos preocupa, porque un 10% es para proyectos culturales y sociales que la entidad desarrolla. Entonces, eso quiere decir que si el ingreso baja,
pues también baja tanto el porcentaje para compositores nacionales, porque sí les llega un porcentaje. Sabemos que mucha de la música que suena en los locales es de artistas internacionales y sin embargo también hay para artistas nacionales. Eso quiere decir que si el ingreso baja, pues también se baja el porcentaje para los artistas nacionales y aparte para ese 10%, ese monto que nosotros usamos para proyectos culturales y sociales. Y eso también nos preocupa mucho porque se La han hecho tarifa es bastante. única, se cobra la misma tarifa en cualquier municipalidad, No, cambia de acuerdo de y acuerdo al, bueno, tal vez Esteban pueda ahí ampliar, pero el de tamaño acuerdo al del local, establecimiento. tamaño de silla, si es una estética es mucho menos, si es un hotel de 5 estrellas, pues significa, ¿verdad? Pero tal vez si Esteban quiere ampliar. Tal vez querría ahí, don Claudio, si me Claro, permite, y Amanda, las Ujú, municipalidades no cobran, exacto. porque en la pregunta usted lo planteaba de esa cierto, forma. Las cierto, municipalidades cierto. lo que hacen es verificar que el establecimiento comercial esté a derecho, que es Sí, contar con la licencia. tenés Eso. razón. Uno iba, yo me acuerdo que iba a CAM, que estaba aquí en Escalante, si no me equivoco antes. Sí. Sí, correcto. Hay un tema con el monitoreo de las obras que se utilizan en establecimientos comerciales, que es muy difícil de saber, salvo que los mismos propietarios acepten facilitar el playlist de Ujú. lo que sonó en el mes. O sea, que con el pago, además aporten la lista de obras que sonaron. Eso en ciertos países funciona donde no hay tanta resistencia al pago, al reconocimiento del derecho, los establecimientos facilitan a las entidades esa información. Entonces, en los países donde eso cuesta más como el nuestro, nosotros lo que sí monitoreamos son medios de comunicación a Ujú. través de un sistema un servicio que nos brinda una empresa que en este caso es BIMAT, es una empresa española que le presta el servicio a todas las entidades, bueno, a la gran mayoría de entidades en el mundo. Son empresas de monitoreo de medios que tal vez usted por su experiencia en política sabe que para un poco las empresas de publicidad también contratan estos servicios para saber si la pauta publicitaria se está respetando o no, ¿verdad? Entonces, esas empresas nos generan un reporte y de medios y sea parte de una presunción de que lo que suena en medios es lo que está sonando en negocios. Digamos, usted sabe también que en derecho aplican las presunciones, Claro. ¿verdad? Y tienen que ser razonables, ¿verdad? Entonces, por analogía, se establece que lo que suena en medios es lo que suena en negocios. Ahora, eh, otro detalle, el reparto, bueno, Amanda explicó a grandes rasgos cómo se reparte, es un 30% de costo operativo de la entidad, esos son parámetros establecidos a nivel mundial, son buenas prácticas, ¿verdad? Ujú. Entre más recaude una entidad, es seguro que ese porcentaje va a ser mucho menor, ¿verdad? Porque el monto es mucho más alto, ¿verdad? Y eso pasa en países una industria musical muy desarrollada. Este, Hay un porcentaje que va para un fondo de previsión social y promoción cultural, que es para proyectos que ACAM ha venido implementando junto a AIE. Y hay un porcentaje, ¿Ese qué porcentaje sería? es un 10%, un 10. Ya ahí 10%. vamos por un 40. Sí. Ujú. Después hay un 60% que se distribuye en función del uso real de la música y es en función de ese monitoreo que se hace, ¿verdad? Entonces, sí hay un porcentaje que se queda acá en Costa Rica que no es bajo hacia artistas costarricenses y que representa para algunos colegas un ingreso importante, son los que más suenan en medios, ¿verdad? Ujú. Hay otros artistas, yo le voy a contar mi experiencia. En el año 2008 yo fui telonero de Mercedes Sosa. Los eventos, los conciertos en general tienen un porcentaje del concierto que ir a los autores de las obras, de los contenidos que se van a explotar en ese evento, porque no es justo que en ese caso Mercedes Sosa haya estado cantando canciones de 20 compositores, ella esté ganando por cantar, pero los compositores que hicieron el material no vean un 5. Entonces un porcentaje de eso va para los autores, eso lo recauda CAM y lo distribuye. En el año 2006 yo fui telonero de Mercedes Sosa y canté 10 canciones mías. A mí a CAM me llegó con un cheque de 1 millón de colones por ese concierto, por haber cantado mis canciones yo, ¿verdad? Entonces hay una parte del dinero que recauda CAM de espectáculos que llega a los artistas nacionales también. Ahí Entonces, te interrumpo porque está interesante, porque yo creo que
muchos tenemos que conocer de este tema. Yo, la Ujú. verdad, cuando tuve los negocios pagaba y no sabía de cómo funcionaba, Ujú. solamente pagaba. Pero en eso que estás diciendo, en este concierto, Mercedes Sosa, Esteban, vos estabas directamente ahí, interpretaste tus canciones y recibiste tu cheque. Ah, Eh, los músicos, los intérpretes tienen que estar asociados a ACAM o tienen que estar asociados ahí a la Asociación de Intérpretes o a correcto. Fonoteca para poder recibir esos recursos. Sí, Los que no son tan reconocidos, pues ustedes son muy reconocidos los tres, pueden estar asociados, reciben algo, porque no todo mundo tiene la suerte de reconocerse que llegó Esteban Monge, interpretó 10 canciones y le pagamos. eh, y están afiliados. Reciben también ellos algo por lo que se oye en los negocios de la radio o en Spotify, donde sea. Reciben también ellos algo por ser asociados. el requisito es estar asociado y además hay una serie de deberes que tenemos como titulares de derechos, ¿verdad? Que es ir a inscribir las obras, ¿verdad? Tener, digamos, la información al día. En acá Edin nos puede contar cuántos asociados hay actualmente, ¿verdad? Como yo en AIE, 700 y resto, falta mucho artista, pero sí, para poder recibir dinero hay que estar asociado, hay que tener al día la inscripción de sus obras y también hay que reportar los eventos donde uno está participando y el sistema de monitoreo también tendría que estar identificando esas zonadas en medios de comunicación para poder ver dinero, ¿verdad? Ujú. Son como los tres requisitos. Ahora, nada más, don Claudio, para retomar un toquecito el tema del No, reparto, el programa porque es de ustedes. sí, de ese 60% que queda para reparto, hay una parte que se quedan artistas costarricenses. Yo le expliqué cómo uno puede percibir dinero, ¿verdad? Presentándose en conciertos, ¿verdad? Sonando en medios de comunicación. El otro porcentaje que se va para el extranjero, una parte se queda en el país mediante el pago del impuesto a las remesas al extranjero, que llega a ser un 25% de ese dinero. Entonces el Estado también se beneficia con la gestión que hacen las entidades de gestión colectiva, ¿verdad? Yo corto aquí y dejo que mis compañeros Pero no, complementen para pero seguir está muy conversando. interesante porque vamos a ver, por lo que ustedes me están contando, los ingresos son significativos. Las 84 municipalidades están obligadas a la fecha a realizar ese cobro y A pedir el requisito, perdón. sí, perdón, sí, sí, estoy yo de necio con el cobro. A pedir el requisito y a pagar directamente a ustedes en ACAN lo que corresponda. ¿Cuánto podría dejar de percibir eh, la Asociación de Compositores, de intérpretes de nuestro país con ese proyecto de Defensa que lo leía hace un rato antes de hablar con ustedes y prácticamente libera de toda responsabilidad a todo el comercio que utilice música en nuestro país? O sea, si eso pasa, ustedes estarían recibiendo 0 céntimos de lo que han estado recibiendo hoy en día. Edín. Sí, a ver, voy a poner un ejemplo de unos números que en época de pandemia me quedaron muy grabados de lo que estaba recaudando ACAM, un año específicamente, creo que fue el 2019, que fue para nacionales, la distribución, Previo a la pandemia. exacto, Sí. eran 186 millones para compositores costarricenses, aquí van algunas editoras, pero ese monto se distribuía y alrededor de 520 millones por ahí al extranjero. Esto hay que entender que también hay tres vertientes. Están los usuarios, dígase todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Establecimientos comerciales. Está el entorno digital, que es todos aquellos dineros que ingresan acá por concepto de lo que suena en Spotify, en YouTube, en Deezer, en iTunes, en Netflix, porque Bien. acá recauda todo, todo lo que es música que suena en territorio costarricense, acá tiene que pasar por acá, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos esta obligación. Todos los conciertos de artistas que vienen y se presentan en el Estadio Nacional, Palacio de los Deportes, en un Teatro Nacional, Melico Salazar, tenemos igual que cobrar los derechos de autor de todo eso, ¿verdad? No solo establecimientos comerciales, no solo a eso nos dedicamos, pero lo que son usuarios, no tengo la cifra exacta de
cuánto podría representar esta caída, pero hablé con el director general hace 2 días y me dice, ya estamos teniendo una afectación de alrededor de un 15% de caída solo por concepto de usuarios por este proyecto de ley, porque algunas municipalidades están diciendo, bueno, hasta que no se resuelva esto del proyecto, nos abstenemos de pedir el requisito, ¿verdad? O Como sea, si ¿no? ya, fuera- ya, ya, ya lo están implementando Sí, sí. algunas. Sin que la ley esté aprobada, ya está teniendo Exacto. impactos, sí. Y es Ujú, preocupante, don Claudio, porque digamos que es más que el proyecto, es la narrativa que hay alrededor del proyecto, lo que a nosotros nos molesta, ¿verdad? Porque expresa una sensibilidad hacia el arte y el trabajo artístico de que no tiene valor, ujú, de que el arte, de que la música no le agrega valor a los comercios, lo cual es falso. Hay estudios que dicen que un 17% de los ingresos de un establecimiento puede depender del ambiente que genera la música en ese negocio, ¿verdad? Entonces, hay una serie de narrativas que están ahí en el aire que uno, en tiempos donde hay tanto odio, ¿verdad? Nosotros no somos políticos, ujú, somos ciudadanas y ciudadanos, somos artistas, somos gente trabajadora del arte. Y nos molesta mucho cuando vemos actores políticos utilizar nuestros derechos como moneda de cambio. Y ese proyecto de ley expresa eso. Y no es la primera vez que un político de línea liberal, que se supone que es defensor de la propiedad privada, se va contra un tipo de propiedad privada particular que es el de los artistas. Entonces, nosotros no queremos entrar en este juego. Lo que ACAM hace es, y lo que las entidades de gestión colectiva hacemos, es totalmente legítimo, está sustentado en una serie de tratados internacionales que el país ha suscrito, en un artículo de la Constitución Política, también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ujú. Entonces, que el Estado intervenga mediante el accionar de las municipalidades también ya ha sido analizado en jurisprudencia constitucional. La sala ha dicho que es un mecanismo razonable y proporcional para garantizar la observancia de un derecho humano, como es el derecho de autor. Lo que pasa es que nosotros también entendemos que hay derechos más validados por ciertos sectores que otros, ¿verdad? Y además estamos en un tiempo donde el discurso de derechos humanos ha venido a la baja, Ujú. lamentablemente, Así por es. sectores muy reaccionarios, ¿verdad? Entonces, es parte de lo mismo. Creo que lo que nos está pasando a nosotros es un síntoma de cosas que se vienen gestando y que son muy preocupantes, ¿verdad? Hay un Sí, sí, tema que me preocupa y te lo dejo, si quieres de una vez. Que Ujú. leyendo las justificaciones que da en una nota que le envía a las municipalidades el IFENSAI, él les dice prácticamente que no están obligados a hacer el trámite, o sea, a exigir eh, el comprobante de que están al día o que están pagándole a ACAM. Prácticamente lo que dice la nota. Y que eso es una relación entre privados y que el Estado no debería facilitar en absoluto eh, la posibilidad de ese pago por derechos de autor que le correspondería entre privados a hacerlo y que las municipalidades están intermediando. Me preocupa en el sentido siguiente, te lo dejo para que le des el desarrollo, digo. Me preocupa en el sentido de que, primero, cuántas instituciones, o sea, cuántos establecimientos comerciales hoy por hoy están afiliados y cuántas municipalidades, están las 84, están obligadas, ¿qué las está obligando a esas municipalidades a exigir ese requisito para que vayan donde ustedes? ¿Y por qué tanta facilidad? Porque un diputado dice que no lo hagan, que ya 15 municipalidades digan, bueno, vamos a esperar a quedarnos stand-by. O sea, me da la impresión de que no había ninguna obligación del trámite desde el punto de vista que esas municipalidades se están apartando de algo que venían haciendo. Es un tema complejo eh, que no se resuelve en un día. Ujú, Creo que muchas municipalidades no han terminado de entender, uno, la obligación de hacer respetar un derecho. La ley dice que debe respetarse el derecho de autor y el mecanismo es precisamente el pedir estas licencias a los usuarios. Es su responsabilidad. Que se interprete de otras maneras, ahora Esteban puede ampliar más de eso, pero si se toma en cuenta criterios, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Comercio, COMEX, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía se han pronunciado contra este proyecto. ¿Por qué? Porque precisamente atenta
contra tratados, contra compromisos que ha suscrito Costa Rica, se estaría violentando la ley. Y ese es el principio básico, se estaría violentando la ley. Entonces, que lo puedan hacer, bueno, de alguna manera CAM también hace un tiempo tomó una medida un poco más radical, que fue poner una demanda a las municipalidades para que este derecho se hiciera efectivo. Algunos lo toman como, bueno, vamos a analizar y como cada municipalidad es casi que un gobierno, ¿verdad? Como un país. Sí, así es, pequeño gobierno Cada local. uno opera diferente, algunos interpretan de una manera, otros de otra. No todos entienden este tema, es un tema complejo, ni los mismos músicos lo terminamos de entender. Yo Ah, tengo 3 cuantos años, Amanda, tenemos de estar en la junta directiva y siempre hay algo que aprender. Tal vez Esteban, y hay muchas cosas le son más digamos, familiares. A nosotros no tanto, esta materia legal y todo el compromiso que adquiere Costa Rica en estas cosas, pero lo que sí entendemos muy claro es la afectación y un principio básico, que es que también somos trabajadores y merecemos que se pague por el uso de algo que hicimos. Es rarísimo, es como que usted invierta en comprar un carro y ah, alguien agarre ese carro para hacer Uber. Pero si la inversión fue mía, ¿verdad? Tal vez nuestra música, la de nosotros tres, no sea tan famosa como la de Bad Bunny. Bueno, no es famosa, no voy a preguntarlo. No Él puede pasa de ser generar, famosa, nada más. él puede generar Lo de música millones. creo que sobra. Sí. Él generará millones y nosotros generamos unos cuantos colones, pero caramba, por lo menos el principio de que recibo algo por ese uso comercial que se hizo en un bar, en un restaurante, en un hotel. En algún tiempo recuerdo que la música que yo hacía con Editus ya me la encontraba en muchos hoteles y restaurantes, hasta en el aeropuerto, Y y uno decía, seguramente te sentías muy orgulloso y no pensabas en mercadear eso, claro, ¿verdad? Solo la ex- fama te llenaba. no, exacto, y si esos locales todos pagaban licencia, de repente, ¿verdad? El monitoreo se establecía, sonaba también la música en algunas emisoras de radio, y es gratificante saber que hay una compensación por ese trabajo, porque costó mucho, nos costó mucho claro, no, producir ese. yo quería ¿Te manda? aportar ahí que es que antes, por lo menos, uno recuperaba la inversión tal vez con la venta de discos, ¿verdad? Y ahora ya Ya no también existe la eso. venta de discos ya no Ujú. existe, entonces muchos de los ingresos que estamos, ¿verdad? Que esperamos es precisamente de las sonadas o las reproducciones en ya sea en plataformas o en locales comerciales, en la radio. Y yo quería también ahí que según el código municipal, tengo entendido que el código municipal dice que tienen que velar porque los locales comerciales estén a regla con todos los requisitos, ¿verdad? Y uno de esos requisitos, pues es el que se cumpla el derecho de autor. Entonces yo siento que las municipalidades sí deberían de verdad pedir el requisito para que todos los comercios estén en regla. Sí, sí. Aquí Don hay un Pedro, tema, Esteban, que te quiero ajá, plantear y hablar de lo que te interese, pero yo quiero plantearte un tema. Vamos a ver. La cultura siempre ha sido el patito feo, el patito abandonado de los ministerios. El presupuesto de cultura es muy bajo. Ha habido diputadas que dicen que se puede vivir sin cultura y sin música, ¿verdad? Hablo de diputadas vigentes. Y eh, nuestro país le apostó mucho a la educación y parte de la educación en la cultura, en la música, es fortalecer todo el ambiente cultural que en muchas ocasiones lo dejamos de lado y no hay un pie de amigo desde el Estado. Este proyecto viene a mermar esos recursos que de alguna manera les estaban ingresando a ustedes. Eh, ¿Qué se han planteado? O sea, el diputado de defensa y de dónde surge con esta idea, porque lo que yo noto es una visión muy mercantilista de, no creo que acá represente un monto enorme para los locales comerciales, creo que los montos que hablaba Edín se hacen de una sumatoria, pero no es un monto grande, y bien lo planteaban también, de que hay negocios, bares, restaurantes, que sin música el ambiente está muerto totalmente y es la música la que cambia el lugar, inclusive aunque sean esos covers que ahora son tan populares en
restaurantes y en los consultorios, ¿verdad? Que es la misma mujer o el mismo hombre cantando todas las canciones tan populares que uno conoce, pues también ahí cambia el ambiente. Culturalmente no siente el gremio con este tipo de proyectos como un rechazo a lo que vienen desarrollando, como bajarles el piso en cuanto a la importancia que tienen como artistas, que ya de por sí en nuestro país lo hemos vivido por muchos años. Sí, don Claudio, evidentemente hay una sensibilidad cultural en este país que tiende a pensar que el arte y la cultura es una cuestión meramente accesoria, lo cual es contradictorio porque hay toda una nueva tendencia, ¿verdad? Reconocer en las economías creativas y culturales el futuro, ¿verdad? El desarrollo de los países y que justamente es la propiedad intelectual lo que caracteriza o es una parte esencial de esa economía, ¿verdad? Todos los bienes y los servicios protegidos por propiedad intelectual son los que deberíamos más bien estar estimulando y no cercenando como en este momento está pasando en Costa Rica. Yo quería retomar el tema de por qué las municipalidades tendrían que pedir este requisito que es, a ver, separemos dos cosas. Una cosa es el proyecto de ley que lo que plantea es que nadie pague. Con relación al proyecto de ley, o en relación con el proyecto de ley, ya hay suficientes criterios en la Comisión de Asuntos Económicos, no solo nuestros, sino también de los ministerios, que desde un punto de vista meramente técnico han aportado insumos indicando que el proyecto de ley no tiene viabilidad y desaconsejando su aprobación. Creo que esto, además, es un proyecto de ley que en términos técnicos está sumamente mal planteado. Ujú. Se evidencia un gran desconocimiento de la materia porque habla de derecho de reproducción y no derecho de comunicación pública. Ellos quieren eliminar el derecho de comunicación pública y hablan del de reproducción porque no saben qué es uno ni qué es el otro. El derecho de reproducción es el derecho a sacar copias de un libro o de un disco, ¿verdad? Pero bueno, en el proyecto de ley se evidencia que no conocen de la materia, que lo escriben con el hígado o con oportunismo político, ¿verdad? Creemos que están tratando de congraciarse con un sector que está más presente en los territorios que nosotros y que esa reacción para las municipalidades tenemos claro que nosotros podemos representar un problema, ¿verdad? Ujú. En el sentido de que hay quejas en los territorios de gente que no quiere pagar por la música y están más cerca ahí y pueden tener mayor. Entonces, para las municipalidades, digamos, eso puede ser una piedra en el zapato y lo entendemos, ¿verdad? Nosotros somos la parte débil en esta relación. Entonces, lo que necesitamos es que las instituciones del Estado y la gente que está ahí entienda que su rol es velar porque los derechos se respeten, ¿verdad? Y en este caso es el derecho de autor. El derecho por respetar o por estar en regla. Yo le puedo compartir en estos momentos a usted en pantalla el tarifario de acá para que usted vea lo que pagan los diferentes establecimientos comerciales según la naturaleza, según la importancia que tenga la música y según el aforo del negocio, para ver si con esos montos un establecimiento no puede surgir. O sea, es mentira. Nosotros no queremos ser un factor de desaceleración Ujú. económica, pero tenemos que hacer que entiendan que nosotros también formamos parte de esa economía, ¿verdad? Muy Y que bien. somos parte del encadenamiento de valor de una industria como la del ocio, el entretenimiento, ¿verdad? La dispersión y todo esto, y la recreación. Entonces, digamos, es tratar de sensibilizar y de que se entienda cuál es el papel y por qué se tiene que respetar estos derechos. Ahora, Amanda, ¿ustedes han conversado con el diputado, con Eli Fensait, al respecto? ¿Han tenido la oportunidad, tenías el micrófono apagado, han tenido la oportunidad de plantearles, Es un los primer escuchó encuentro. él antes de plantear el proyecto o llegaron los comerciantes de establecimientos, de bares y restaurantes directamente a hablar con él y él tomó unilateralmente la decisión? Cuando nos dimos cuenta ya estaba planteando el proyecto, ¿verdad? Mm. Hubo después un foro, creo, en la asamblea, pero fue como un foro para escuchar, para, ¿verdad? Debatir acerca del proyecto. Es el único como encuentro que hemos tenido, pero no hemos logrado el acercamiento.
Amanda, tal Ujú. vez ahí es importante sí decir que a Ajá, nosotros en noviembre del año 2022 nos llegó un oficio de su despacho cierto, pidiendo cierto, información a CAM sí, es y cierto, se le dio la información, es cierto. pero Sin decir además por qué. se le dijo que estábamos anuentes a recibirlo o Así a es. visitarlo y yo tengo esas notas ahí porque Ujú, vi que en una entrevista se deja decir que nosotros no hemos estado abiertos al exacto. diálogo. Ujú, Ujú. Tenemos la nota de respuesta donde le damos la información y le decimos que nos gustaría sentarnos a hablar con él para explicarle algunas cosas que en el papel a lo mejor no se pueden interpretar de la manera correcta, cosa que él hizo después, ¿verdad? Interpretó como le dio la gana los números y a la vuelta de nuestro correo nos respondió sin referirse para nada a la invitación que le estábamos haciendo para reunirnos y pidiéndonos más información que también se le facilitó y donde también le insistimos en la apertura que teníamos de sentarnos a hablar con él, porque nosotros ya olíamos esto. De alguna forma, no es extraño. En el pasado fue Otto Guevara el que se alzó en contra de estos derechos. Ujú. Y sabemos que vienen un poco en la misma línea, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre estamos abiertos a recibir, a hablar, a explicar. Cuando nos sentamos con políticos que actúan de buena fe, siempre salen convencidos de lo justo de nuestro trabajo, Ujú. ¿verdad? Tan es así que en comisión, en estos momentos nos hemos reunido con todas las personas que forman parte de esa comisión y hemos tenido una respuesta muy favorable, ¿verdad? Pero nos preocupa este ataque sistemático. Como él ve que no va a lograr que el proyecto de ley se apruebe, entonces se está yendo al mecanismo mediante el cual el Estado ha estado garantizando, porque es que la gente no quiere pagar, don Claudio. O sea, es mentira que esto es una relación entre privados. O sea, esto es una relación entre titulares de un derecho humano que el Estado debe interceder para que ese derecho humano se respete, porque es un derecho particular, no se parece mucho a otros derechos, ¿verdad? Ujú. Tiene una dimensión patrimonial, tiene una dimensión moral, es un derecho humano, ¿verdad? Y eso hace que sea más complejo de entender. No, es un tema también inclusive muy relacionado con el tema de las patentes, y, ¿verdad? Los derechos intelectuales de patentes. El, Edín, el proyecto de ley, ustedes han sido muy claros en oponerse a él, les va a afectar mucho. ¿Cómo han hecho, o sea, cómo ha avanzado? ¿Está en comisión? ¿Cuándo salió el proyecto? ¿Han hablado con diputados para plantearles las diferencias que ustedes tienen con el proyecto para que lo tenga el respaldo que requiere? ¿O hay algunos otros diputados que están muy compenetrados con el mismo? ¿Han hecho lobby, lo que se llama dentro del ámbito de la política, el lobby ustedes necesario para aclarar como nos lo están aclarando aquí a través de Café y Palabras? Absolutamente, don Claudio. Claro que hemos visitado todas las fracciones, ¿verdad? Amanda y Esteban. Hemos estado con diputados, con asesores, muchísimas visitas a la Asamblea Legislativa, y estamos muy abiertos al diálogo porque, como decía al inicio, esto es un tema complejo. Hay muchas malas interpretaciones. Como es un tema a veces tan técnico, la gente, los usuarios tampoco entienden cosas tan básicas y uno, a ver, no solo a un diputado, a veces en las redes sociales uno puede monitorear lo que está pasando y las dudas frecuentes que tiene la gente, donde dice, ay, ay, pero si yo ya pago Spotify, ¿por qué voy a tener que pagarle a Sí. ustedes? Y uno le aclara, vea, es que lo que usted paga a la plataforma es para un uso personal, es para que usted disfrute la música en su casa, en su vehículo, etcétera, o con audífonos, pero no para que ponga unos parlantes en un restaurante, en un gimnasio. Eso ya está haciendo comunicación pública de las obras con un fin comercial, ¿verdad? Una cosa es el disfrute personal, otro es un fin comercial. Entonces, si tiene un fin comercial, usted debe pagar. Esa es una duda. La otra duda que muchos diputados cuestionan y también usuarios es, bueno, ¿y qué hacen la plata? ¿Para dónde se va? Demuéstreme usted con documentos, ¿verdad? Y nosotros ¿Cómo la estamos, distribuyen? sí, en primer lugar, estamos fiscalizados, digamos, por la CISAC, que hay medidas, digamos, muy estrictas en cómo uno brinda la información,
más en un territorio como Costa Rica, que hay tanta música internacional sonando y tanta cosa, ¿verdad? Entonces, los artistas obviamente están monitoreando qué pasa en cada país, si realmente se distribuye, entonces los reportes que uno tiene que enviar. Y en Costa Rica, ¿verdad? Es el registro del derecho de autor, y tenemos que estar en regla con todos ellos. Eh, Cada sociedad le notifica a uno cuando viene un compositor de España, la SGA inmediatamente notifica. Si viene de Estados Unidos, ASCAP o BMI dicen, bueno, tal banda va en tal fecha para Costa Rica, o sabemos que hay una serie de Netflix sonando, cuando envían los derechos respectivos. Las bandas Edith, inglesas, perdón, sí, voy a dar un dato. dale. Tengo un Ujú. banco de hacer una gestión para enviar a España el equivalente a 69.000 euros de derechos de artistas de afuera, para que ustedes se hagan una idea. La gente dice, pero ustedes le mandan la plata a Bad Bunny y hacen bromas, ¿verdad? Dicen, yo pongo a Pink Floyd para pagarle a Esteban y a Dean. O sea, verdad, es que la cosa está, pero fuertísima, ¿verdad? Nosotros somos auditados, o sea, somos entidades serias, fiscalizadas, ¿verdad? Ujú. Y nosotros no le pagamos directamente a los artistas de afuera, porque le mandamos la plata a la sociedad a la que ellos están Exacto. asociados. O sea, se manda el dinero entre sociedades y las sociedades reparten entre sus asociados cuyo trabajo ha sido utilizado, ¿verdad? Pero se me viene oyéndote, se me viene una pregunta. Ese proyecto no solamente afecta a los artistas nacionales, sino a los internacionales. Es, Totalmente. En Ujú. ese marco, puede haber a nivel internacional, puede haber una Reacción. demanda, una denuncia no, no, para el país. la Organización Mundial del Comercio sería una instancia donde la Unión Europea sería la primera que nos llevaría a la OMC, digamos. Es Ujú, como ya pasó con Estados Unidos, que aprobó una ley para eximir a ciertos establecimientos del pago según ciertas medidas, ¿verdad? ¿Cómo decir? Negocios de tantos metros cuadrados no pagan. Pero ujú. ¿qué pasó? El gobierno de Estados Unidos tiene que pagar esa compensación a los titulares de los otros países. O sea, lo que no pagan los usuarios, lo paga el Estado. Entonces yo me pregunto, ¿estamos dispuestos a que el Estado costarricense tenga que pagar en lugar de los usuarios estos derechos a los titulares? Esa es la pregunta, ¿verdad? Siendo, repito, que son montos que si podemos verlos, yo le voy a compartir el tarifario a usted para Claro. que usted lo vea, pero es que no son montos que estén pensados para cerrar a nadie. Y el O sea, Ministerio de Cultura se ha pronunciado al respecto. Sí, sí, está claro. en contra del Ne- proyecto, claro. Negativamente contra el proyecto, sí. Ok, Sí. bueno, o sea, dichosamente me da la apariencia de que no hay ambiente, pero ustedes lo que no quieren es dejar esto en silencio para que el ambiente no se genere. A ver, Exactamente. Sí, perdón, Edwin. Y nosotros pensamos en medidas. O sea, esto es un proyecto de ley que aprobarse no pasa control de constitucionalidad. Si lo pasara, podríamos llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es que porque es un tema que tiene que ver con un derecho humano, artículo 27 de la Declaración. O Hay sea, una justificación que da el diputado en su exposición de motivos, que es aliviar la tramitología. ¿Qué tan complicado? Yo recuerdo que uno iba a Cannes y era cuestión de media hora y se llevaba uno el permiso. O sea, no es que el no tener el permiso de ACAN para transmitir música en el establecimiento sea un trámite que yo presento hoy y acá me contestan a 22 días o un mes. Es expedito el trámite. Edín puede hablar de esos procesos que se han hecho para aligerar los procedimientos, ¿verdad? cada vez más amigable, se puede hacer En línea. digitalmente, no tienen ni siquiera que ir a las instalaciones de ACAM. Ahorita tenemos sucursales en Jacó, hay sucursal en Guanacaste, en fin, ¿Y verifican ustedes el tamaño de los establecimientos? sí hay inspectores que Hay pasan visitando los los asesores. locales. Ajá. Sí, Amanda, a ver, Sí, hay explícame. un grupo de gestores que se encargan de estar verificando tanto si el local pone, porque hay, ¿verdad? Hay locales que llegan diciendo que no ponen música, entonces obviamente no tienen que pagar la licencia, pero los Ujú. gestores tienen que verificar Que no la Sí, usando música y también el tamaño, porque, ¿verdad? Que verificar que el tamaño que están diciendo, ¿verdad? Que son, qué sé yo, 20 sillas, son 20 sillas Sí. y,
y hacen bastantes giras para estar verificando que se Y si está... quisiera, don Claudio, si me lo permite, hacer énfasis en algo, y es que las tarifas no, como lo decíamos al inicio, no van a llevar a la ruina a nadie. A ver, hay locales comerciales y si ven el tarifario, empieza con los 2.000 colones al mes. Cafeterías, 4.500, depende de la cantidad de sillas, etcétera. Obviamente un hotel 7 estrellas de 170 habitaciones, ¿verdad? Ese es un volumen ya mega, ¿verdad? Es un proyecto muy grande. Ahí sí se paga, pero los hoteles saben que deben operar en los diferentes países, cadenas de supermercados, hoteles, en cada país deben pagar eso, no es algo que les resulte extraño. Ahora, sin el brazo de las municipalidades, ustedes no tendrían capacidad de control, porque, veamos, No, tendría que tener acá inspectores en todo el país, sería un costo administrativo enorme y, y si las municipalidades empiezan a salirse, que eso me llama mucho la atención y de alguna manera molesta también la actitud de los gobiernos locales cuando en campaña hablan tanto del apoyo al artista nacional y demás, y de repente, sin que el proyecto haya avanzado, de inmediato se han alejado de el cobro que han venido desarrollando. ¿Tienen relación esas municipalidades? Yo no sé cuántos gobiernos locales pueden estar presididos o dirigidos en las alcaldías por el Partido Liberal Progresista, pero ¿hay alguna relación entre esos gobiernos locales con el Partido de la Defensa o son de diversos partidos que se han movido a no cobrar? Son de diversos partidos y sí ha habido una movilización de gente del despacho del diputado hacia los municipios para amedrentar, Ujú, básicamente, con este argumento que usted ha podido ver en la nota, ¿verdad? El argumento nuestro sigue siendo sustentado en una lectura integral del ordenamiento jurídico y en jurisprudencia y criterios, ujú. ¿verdad? Y ahí es donde estamos entrabados. Evidentemente, para las municipalidades, repito, digamos, es muy fácil lavarse las manos y decir, pero ¿cuál es el mensaje que se está mandando por parte del Estado? No vamos a tutelar más derechos, ¿verdad? O sea, es un discurso que está ahí muy, muy fuerte en estos momentos, Es que ¿verdad? en la nota del diputado de la Defensa les dice a los municipios que dejen, prácticamente les plantea que dejen de cobrar lo que han venido cobrando de acá para que puedan generarse un mayor ambiente empresarial y comercial, para que la gente se anime más a tener negocios. Yo que tuve negocios de diferente índole, porque he sido emprendedor toda mi vida, nunca me motivó un asunto de estos como para participar en el comercio. Son otras motivaciones, pero que lo de Acán o no Acán pueda generar mayor ganas de meterse en un negocio, yo tengo grandes dudas sobre eso. Don Claudio, eso es como que estén diciéndole a la gente que no pague el agua o la luz. Más o menos. Digamos, es un insumo más del negocio, ¿verdad? O no paguen el arroz o el café. No sé, me parece. ¿Por qué con el arte, con la cultura, con la música existe esa facilidad, ¿verdad? Que no existe para con otros insumos de dejarse decir que no hay que pagar por eso. Esa es una pregunta, ¿verdad? Ujú. Que no vamos a contestar hoy. Sí. No, Pero, y es sí. interesante porque una colega me contaba que ella estaba, creo que en Uruguay, y estábamos en ese momento, en esto del proyecto de ley, y le comentó, estaba en una estética, en un salón de belleza, y el chaval lo que le estaba haciendo, ver al dueño, le decía, es que yo no puedo creer, para mí es tan natural pagar derecho de autor, o sea, es parte de, yo no puedo entender cómo en Costa Rica está pasando eso, estaba indignadísimo porque para ellos es algo tan natural y para ellos más bien les gusta estar aportando para el reconocimiento del derecho de autor. Entonces, es interesante, ¿verdad? Como que Y, la cultura. y uno tiene amigos aquí, dueños de restaurantes, de cafés, donde uno va y canta y todo, y ellos, yo les he preguntado, mira, ¿a vos te molesta pagar esto? Dice, al principio sí es un poco raro, pero ya después uno entiende que esto es necesario, ¿verdad? O sea, porque a mí la música me aporta al negocio mucho, ¿verdad? Y uno quisiera que la sensibilidad dominante fuera esa. Sí, Bueno, estamos en sí. un pulso ahorita, sí. Es que yo tuve, ya les digo, negocios y tenía pues, siempre música y tenía música en vivo también en los negocios. Y la verdad es que el gancho de la música siempre es por el tema del ambiente, que la gente se sienta
confortable en el lugar y amarrarla con la música. La verdad es que uno amarra a la gente que hace un ratito más en el lugar, ¿verdad? Esa es la verdad. Totalmente. Y me sorprende sobre todo en el caso del diputado Feinstein que no tenga claro, porque en el documento él lo que plantea es como una reactivación económica a razón de la afectación que le va a generar a los músicos nacionales. Si elimina ese pago, se va a reactivar la economía en los municipios, lo cual a mí hasta risible me suena. Risible y ofensivo para nosotros, porque cuando uno dice reducción de costos, plural, dígase costos, no un costo, se fueron solo contra esta licencia y uno, ¿verdad? Supondría que va a plantear, ok, reducción en el pago de la electricidad, como decía Esteban, el agua, ciertos insumos, la cerveza, negociaron con cervecería que cobre un poquito Exacto. menos para que la gente sea más feliz. Ah, no, pues la música, el eslabón más débil, el sector cultura es al que están atacando y eso nos resulta así, indignante y de ahí nuestra reacción y la reacción de tantos colegas ante este proyecto. Esteban, ¿algo más? Se nos está yendo el programa. ¿Y Amanda? Muchas cosas, podríamos hacer otro, porque a mí me gustaría más bien de ver cómo incentivamos a los actores políticos a generar política pública que estimule las industrias creativas y culturales, no estas cosas, ¿verdad? Y sobre eso podemos hablar un montón, Y a mí me interesa hablar de eso. con conocimiento, digamos, yo tengo formación en gestión cultural, afuera de Costa Rica estudié. Somos gente aquí, todos con diferentes formaciones. Amanda es una profesional también. Edín se ha dedicado a la música y ha jugado en las grandes ligas, sabe cómo funciona. O sea, que hay un conocimiento aquí que debería, en vez de estar siendo agredidos, deberíamos estar siendo tomados en cuenta para poder ver cómo sacamos este país adelante. No queremos, en medio de este clima de tanta violencia, ser el pochimbol de nadie, ¿verdad? Y nos están... Decía un buen amigo mío, músico, Ah, que con el aplauso él se motivaba, pero no vivía, ocupaba sí, a mí, pesos. Exacto. yo alucino el día que tenemos el conversatorio en la Asamblea Legislativa con FEISAC, que empieza su discurso de manera demagógica, hablando de la admiración que él siente hacia un Checo Dávila, hacia Master Key, que estaban ahí en el salón. Y decir, los admiro un montón, defiendo los derechos de propiedad intelectual, pero se los voy a arrebatar a ustedes. O sea, eso no se vale, no se vale en democracia, así no se puede jugar. Amanda, tu cierre. No, y muchas gracias y de verdad, que se siga, que se reconozcan nuestros derechos, de verdad que se reconozca el derecho de autor y somos personas que vivimos de la música y nos ha costado trabajo también. El grabar una canción implica un montón de gastos, pues necesitamos recuperar toda esa inversión. Entonces, pues esperamos que Sí. todo esto se resuelva y que de verdad que la gente se sensibilice, los locales de verdad se den cuenta de la importancia que tiene la música, que es un gran insumo para sus negocios. No, aquí, si Ujú, fuera factible para muchos, cerrarían la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica, porque ¿para ujú, qué músicos, verdad? exacto. Y de repente mucho teatro también podría ser cerrado y dejar el Teatro Nacional solo para hacer almuerzos y cenas con mandatarios de otras naciones. Edith, cierre. Bueno, uno, gracias por el espacio. ¿Qué sería de este mundo sin arte, verdad? Sin música. Hay que darle el combustible para que ese arte siga brillando y Así es. esperamos que este evolucione de la mejor manera. Y el diálogo, esto que estamos generando aquí, es sumamente valioso. Así que gracias, Claudio. No, quedo a las órdenes para cuando vuelvan a gustar hablar del tema. A mí me apasiona. Muchas gracias a Edín, muchas gracias a Amanda y muchas gracias a Esteban, pero sobre todo a ustedes por habernos regalado una hora de su tiempo, esperando que el programa también le genere conciencia sobre lo que representa el músico nacional, el intérprete nacional, la cultura nacional y la importancia que tiene el que invirtamos no solamente dinero, sino tiempo y proyectos de ley que vengan a fortalecer este ámbito en nuestro país. Los espero en la próxima edición de Café y Palabras, aquí donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.